temprano también, así que el Señor nos bendiga por eso. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Para continuar, ¿verdad?, con el estudio que tenemos en esta preciosa carta. Así dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias por ayudarme con la lectura de la palabra del Señor. Es hermoso, ¿verdad?, que ya estamos terminando con el estudio de esta carta, y de verdad yo doy gracias a Dios porque ha preservado, hermanos, esta carta que fue escrita hace miles de años para una iglesia bastante tierna, ¿verdad?, una iglesia que no tenía mucho tiempo de haber sido fundada, y yo creo que hemos aprendido muchas cosas de esta iglesia, o por lo menos de la carta, de esta primera carta que Pablo le escribe a esta iglesia en Tesalónica, a nuestros hermanos tesalonicenses. Y estoy seguro que si comenzamos, mañana primero Dios terminemos, y si comenzamos una vez más en el capítulo 1, verso 1, hasta volver a estudiar esta carta, yo creo que aprenderíamos muchas otras cosas más, que por el tiempo no se ha profundizado, ¿verdad? Temas muy importantes que toca el apóstol Pablo en esta carta. Pero hasta aquí yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que hemos visto, hermanos, en la iglesia de los tesalonicenses un amor ferviente por la obra de Dios. Hemos visto cómo estos hermanos se involucraban en el servicio de Dios, en el amor los unos por los otros, perseverando en la fe que se les había predicado, que ellos habían creído, permaneciendo firmes en el Señor, por lo que Pablo llega a elogiarlos incluso. Y bueno, ya para finalizar esta carta, aparte de darle ciertas exhortaciones como a todo cristiano y como todos nosotros necesitamos día con día, exhortaciones que nos ayuden a ser mejor para el servicio a nuestro Dios, Pablo también da algunas palabras de bendición que hemos venido estudiando en los últimos estudios. Pero ahora pasamos a una breve oración que el apóstol Pablo hace a Dios hacia los hermanos de Tesalónica, y es que Dios le va a pedir Pablo le va a pedir a Dios que haga una obra completa en los hermanos de la iglesia a los tesalonicenses, y esos dos versos son los que estaremos estudiando. Así que si hemos, ¿verdad?, aprendido, si hemos prestado atención, hermanos, a los estudios, yo creo que hemos sido muy edificados y hemos aprendido varias cosas. En un mensaje anterior, unos 3 mensajes anteriores, aprendíamos que la iglesia no es un museo de santos, sino más bien es un hospital de enfermos, de pecadores que están siendo restaurados, y que no se nos dará el alta hasta que Cristo venga. Estaremos aquí, estaremos en la iglesia, estaremos siendo enseñados, edificados, y diariamente se nos estará cuidando, dándosenos una dosis constante de sola escritura, de comunión con los santos y de perseverancia en la fe. Así que gracias a Dios por su palabra y por esta carta. No obstante, al parecer, mucha gente parece que no entiende eso y busca en la iglesia cosas que no va a encontrar en la iglesia. Quieren buscar perfección, quieren buscar verdad. De hecho, esa es una de las cosas que Pablo va a corregir en estos 2 textos, el perfeccionismo, algo que no es posible de este lado de la eternidad. Y lamentablemente mucha gente se decepciona de la iglesia porque no encuentra justamente lo que busca, que es perfeccionismo en santidad en los miembros de esa iglesia, olvidando lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Digo esto porque estos textos, hermanos, nos van a enseñar que todos nosotros estamos en preparación, todos nosotros estamos siendo reconstruidos, en todos nosotros Dios está trabajando de una manera que visiblemente cuesta entenderlo, pero Dios está obrando de una manera tanto espiritual y ahora veremos que también exterior, no solamente en lo interior, sino también en lo exterior. Así que veremos 4 cosas en estos 2 versículos. Primero veremos el agente, la dimensión, la meta y la seguridad de la santificación. Primero veremos el agente de nuestra santificación, la dimensión de la santificación, la meta de la santificación y por supuesto la seguridad de la salvación. Alguien definió este concepto de la santificación de la siguiente manera:
La santificación es la misericordiosa, no lo escriba porque es bastante largo. La santificación es la misericordiosa operación del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable, mediante la cual Él nos libra como pecadores justificados de la corrupción de nuestros pecados, renovando nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios y nos permite vivir vidas que sean agradables a Él. En palabras cortas, eso es santificación. Es una obra hecha por Dios, pero que involucra, hermanos, nuestra responsabilidad, nuestras acciones responsables. Veamos entonces, en primer lugar, el agente de nuestra santificación. Y ahí el apóstol Pablo lo dice en el verso número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sin lugar a dudas, el agente primario en nuestra santificación, en la santificación del creyente, es Dios. Lo leíamos ahí en el capítulo 4, versículo 3 de esta carta, que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y si la voluntad de Dios es perfecta, todo lo que Dios quiere lo hace, todo lo que Dios decreta se cumple. El que la voluntad de Dios sea nuestra santificación significa que se llevará a cabo, que se va a cumplir, porque su voluntad es perfecta. Cuando estudiábamos ese texto del capítulo 4, versículo 3 acerca de su voluntad y nuestra santificación, creo que veíamos algunos textos que nos recuerdan, hermanos, que el agente principal en esta obra de santificación no somos nosotros, sino Dios. Y la razón por la que veíamos todos esos textos en esa ocasión era para hacer un contraste entre la enseñanza de la santidad basada en nuestros esfuerzos, en nuestra responsabilidad, haciendo a un lado el agente principal de la obra de la santificación, que es Dios. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Es la voluntad de Dios nuestra santificación? Sí. ¿Se ha de cumplir la voluntad de Dios? Sí. ¿Y cómo lo hará? Pablo lo explica. A los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta final de nuestra santificación, ser a imagen de su Hijo. La imagen que Dios puso en la criatura en el momento que la creó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 1 versos 27 y 28, capítulo 2 versículos 7 y 8, esa imagen que Dios puso en la criatura fue distorsionada a causa del pecado y de la corrupción de esa nueva naturaleza que el hombre vino a adoptar. Así que lo que Dios hace por medio de la regeneración y la santificación es hacernos volver a la imagen inicial que teníamos en la creación. Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y para eso, dice Pablo, Dios nos predestinó. Y Pablo nos muestra ahí en esta enseñanza lo que Dios hace para llevar a cabo su propósito, los llama eficazmente, los justifica, los santifica para luego glorificarlos. Y es ahí donde seremos a la imagen de su Hijo en la glorificación. Y si seguimos leyendo el capítulo 8 de Romanos, veremos que no hay nada en este mundo ni en el venidero que pueda detener el propósito que Dios tiene en la santificación del creyente. Nada puede detener la obra de Dios porque es su voluntad. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, el escritor a los Hebreos también nos recuerda que Dios es el agente primario en nuestra santificación, diciendo que es la voluntad de Dios y que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios hizo eso. Dios hizo eso. En este último texto hay 4 palabras muy importantes. Primero, ofrenda. Cristo ofrendó su vida, Él dio su vida. Por eso en el verso 10 dice que es la ofrenda de su cuerpo, y mediante esa ofrenda nos santificó. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven? La obra de Dios se cumplirá, es para siempre. Más adelante en el capítulo 13, versículo 20 y 21 de ahí en la carta a los Hebreos, dice el escritor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo Dios hace esta obra de santificación? Bueno, Él nos hace aptos para toda buena obra. Y es Dios el que hace en nosotros lo que a Él le agrada que hagamos para la gloria de Cristo. Una famosa frase de San Agustín de Hipona, un teólogo de la historia, decía: Señor, concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. Porque si el Señor me concede hacer todo lo que Él me pide, entonces que pida lo que quiera, lo voy a hacer. Y es lo que el escritor a los Hebreos dice ahí: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Y recuerdan cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Dios, en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Significa que cuando hacemos la voluntad de Dios y agradamos a Dios, la gloria de Cristo, ¿ven? No es nuestra, porque nosotros ahí solamente somos el objeto que recibe la gracia por medio de Jesucristo. Nosotros solamente somos sus esclavos en las manos de un Dios soberano que hace en sus criaturas, para sus criaturas, sobre sus criaturas, todo lo que Él ha decretado hacer por su voluntad. Así que cuando nosotros agradamos a Dios, la gloria es de Cristo, porque es Cristo el que hace en nosotros producir frutos para Dios. Evangelio de Juan capítulo 15, ven, si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, pero alejados de Él, nada podemos hacer, nada que agrade a Dios. El único medio por el que podemos ser santificados y agradar a Dios, la voluntad de Dios, es por medio de Cristo. Toda la gloria es de Cristo, porque es Él el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Es la misma oración de Juan 17, versos 22 y 23. La gloria que me diste, le dice Cristo al Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Ven? Cristo en nosotros, el Padre en Cristo, haciendo en nosotros que agrademos al Padre para que la gloria sea de Cristo. En la santificación no hay gloria alguna en nosotros. Y veremos que somos responsables de nuestra santificación. Pero en esta obra de santificación, hermanos, el agente primario es Dios. Ahora, nuestra responsabilidad también cuenta en esta obra de santificación. Y no cuenta para obtener gloria alguna. Hemos visto que la única gloria que se ve en estos textos es únicamente para Jesucristo. Sin embargo, Dios no nos exime, no nos releva de nuestra obligación y de nuestra participación en la santificación, en nuestros esfuerzos para buscar ser más santos, más como Cristo es. Nuestra definición al principio lo decía, es la misericordiosa obra del Espíritu Santo que nos permite y nos hace partícipes responsables de nuestra santificación. Vemos en las Escrituras que los responsables somos nosotros de decir sí o de decir no a los pecados. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Dios obra en mi corazón, sí, pero la responsabilidad de limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu sigue siendo mi responsabilidad, sigue siendo su responsabilidad, sigue siendo nuestra responsabilidad el limpiarnos de toda contaminación. Y Pablo ahí habla de contaminación de carne y contaminación de espíritu. Ven los dos elementos que componen al ser humano, que lo veremos en unos minutos. 2 Timoteo 2:21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de la contaminación de carne y de espíritu, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De nuevo, es nuestra responsabilidad, hermanos, el limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que si alguno se limpia, esa es nuestra responsabilidad, se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado. Cuando estamos sucios, contaminados con la corrupción de nuestro pecado, entonces Dios no puede hacer un uso honroso, porque no está siendo santificado y no está apto para toda buena obra. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo ahí nos recuerda que debemos ocuparnos y debemos hacerlo con temor y con temblor. Pero note algo importante, Pablo no dice que debemos ocuparnos para la salvación, sino en la salvación. Es decir, que nuestros esfuerzos para buscar la santidad que agrada a Dios no es para obtener la salvación, es porque ya somos salvos. Lo que se espera de una persona que ya ha sido regenerada, que su corazón ha sido convertido, que ha sido justificado por Cristo y que está siendo justificado, que está siendo santificado, es que trabaje y se ocupe con diligencia en su salvación con temor y con temblor. Porque de nuevo vuelve el agente primario de nuestra santificación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Pero sigue diciendo Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Una vez más nuestra responsabilidad. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ven, haced todo sin murmuración. Y haciendo estas cosas seréis hijos de Dios y seréis ejemplos, seréis luz en un mundo que perece en tinieblas, en medio de una generación maligna y perversa. De nuevo, hermanos, Dios es el agente primario de la santificación, de la obra en nosotros de santificación, pero incluye nuestra responsabilidad. Esto nos lleva entonces al segundo punto. Ven, vamos rápido. La dimensión de nuestra santificación, lo vemos ahí en el versículo número 23, lo completo de esta obra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano está compuesto por dos elementos, el elemento espiritual y el elemento material. Y aunque yo sé que este texto tiende a desviarnos la atención y a llevarnos a buscar si acaso el hombre es tripartito, compuesto de tres partes o de tres elementos, alma, cuerpo y espíritu. Bueno, hermanos, lo que vemos en las Escrituras, por lo menos lo que entiendo en las Escrituras, es que somos compuestos de dos elementos, espiritual y material. Hay otros textos en las Escrituras en las que habla de nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente. Amarás al Señor, ¿verdad? Al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Y se mencionan más elementos que podrían ser parte del hombre, pero desde el principio vemos que se compone de dos, espiritual y material. Así que el ser humano está compuesto por estos dos elementos y Pablo hace mención de eso ahí. La santificación espiritual, en la que todo verdadero cristiano es lo más racional, debe preocuparse, pero en lo que casi siempre descuidamos es justamente en lo segundo, la santificación material, la santificación del cuerpo, la santificación de la materia.
El apóstol Pablo también es en sus enseñanzas en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que Pablo nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios tenían que estar muertos. Sin embargo, dice Pablo, pero ahora vosotros presentaos a Dios como vivos, ya no como muertos. Ustedes son un sacrificio vivo a Dios, pues presenten sus cuerpos de esa manera, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Si no es santo, no es agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. La palabra racional ahí es también lógico. Es decir, esto es lo que se espera de todo verdadero cristiano, que tenga cómo presentarse delante de Dios en adoración, en un estilo de vida que agrade a Dios, porque está siendo santificado tanto en lo espiritual como en lo físico. Por eso que en el capítulo 6, versículo 2 y 3 y de ahí de Romanos, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez más, Pablo nos llama aquí a que nos presentemos como vivos de entre los muertos, y que de la misma manera como nuestro cuerpo lo usábamos para cosas indecentes y repugnantes a la moralidad que muestran las Escrituras, de esa misma manera presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Porque Dios también santifica el cuerpo. Ahora, yo no estoy diciendo de ninguna manera, hermanos, esa frase, ¿verdad? Es muy criticada esa frase de Dios solo pide el corazón. Es verdad, sí, la Biblia dice que lo que Dios quiere es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Samuel, yo no veo lo que tú ves, yo veo el interior. Tú ves la apariencia hasta donde nuestra vista puede ver. Pero esto tampoco quiere decir que Dios solo quiere lo interior y desecha lo exterior. De ninguna manera, hermanos, Dios santifica tanto lo interior como lo exterior. Lo exterior es la muestra de la santificación interior. De manera que la forma como vestimos, cómo comemos, cómo manejamos. De hecho, escuchaba a alguien que decía que la última parte en la que se santifica en muchos es su pie derecho. Porque la forma como conducimos dice mucho. Tal vez decía que quizás cantando un himno mientras conducimos nos ayudaría mucho. Ir a 65 millas por hora y cantar Dios cuidará de mí. Pasar a 75 millas y cantar me guía Él con tanto amor. Llegar a 80 millas por hora y cantar cerca de ti, Señor. Subir a 85, más cerca de ti. Ir a 90 y cantar el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Pasar de 90 para entonces cantar en presencia estar de Cristo. Hermanos, la santificación es completa. Oremos para que podamos ver en qué áreas esta obra no es muy evidente en nosotros. Oremos por nuestra santificación. No solamente la santificación interior, sino también la santificación del cuerpo. Y que la forma como vivimos, todo lo que hacemos, sea muy evidente que en nosotros hay un cambio, porque la santificación no solamente es continua, es progresiva. Continua es que sigue pero permanece igual. Progresiva es que continúa pero va en crecimiento. De manera que sea muy evidente, a medida que pasa el tiempo, que nuestras vidas
son más como Cristo y menos como nosotros. ¿Recuerdan a Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Bueno, que eso pueda ser muy evidente en nosotros. Morir lo que somos para que Cristo crezca en nosotros. Y al igual que Pablo, esas excelentes palabras de Gálatas 2:20, ¿verdad? Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir justamente de esa manera, haciendo evidente esta obra de santificación. Aleluya. Recordando las palabras de Pablo en 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Es evidente esto en nuestras vidas? Aleluya. Hermanos, nosotros seguimos necesitando tanto de Cristo como el primer día que venimos a Él. Han pasado 15 años y yo sigo necesitando quizás más a Cristo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y que esas áreas en nuestra vida, tal vez nos preocupamos más por la santificación externa, por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, por cómo nos ven los demás, que descuidamos la área espiritual. Hermanos, la iglesia no es exhibición. No es un lugar para exhibir ropa, no es un lugar es un lugar para venir a adorar a Dios. De hecho, lo cantábamos al principio, vine a adorar a Dios, porque Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me dio una nueva canción y este es el lugar para eso, venir a adorar a Dios. Debemos preocuparnos por vestir de manera correcta, que honre a Dios y sirva para edificación a otros, pero también debemos preocuparnos por lo interior, por la vida espiritual. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto, que es la meta de nuestra santificación. Dice Pablo que todo nuestro ser sea irreprensible hasta o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es allí que se cumplirá la meta y el propósito por el cual ahora estamos siendo santificados. La meta de nuestra santificación es tener la imagen de Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. Y Pablo lo hacía con diligencia. Una sola cosa hago, olvido todo y prosigo a la meta. Allí nosotros seremos perfeccionados en la santificación. Aleluya. Y tendremos la imagen de Cristo. 1 Corintios 15:47. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, una imagen de corrupción, una imagen de pecado, una imagen que no agrada a Dios, de la misma manera en la venida de Cristo, cuando seamos glorificados, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Ciertísimo es esto, hermanos. Ciertísimo es esto. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? Colosenses 1:7, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, la imagen misma de la sustancia de Dios. La naturaleza de la verdadera santificación es que constituye una verdadera semejanza de Dios. Pero la verdadera semejanza de Dios en forma humana es la semejanza de Cristo. Y como la semejanza de Cristo es la total semejanza de Dios, la verdadera santificación es la humanidad de hombres perfectos. Y eso lo alcanzaremos cuando Cristo venga. Dice Pablo, sean santificados por completo, todo vuestro ser, para la venida de Cristo. Allí recibiremos el galardón. Allí, hermanos, seremos transformados conforme a la imagen de Cristo. Pablo
Ya pasamos al último punto, que es la seguridad de la santificación, y es como Pablo descansa en la fidelidad de Dios. Seremos semejantes a Cristo, y todo esto es en base a la obra que Dios hace, y Pablo nos recuerda, hermanos, que Dios es fiel. Versículo 24. Porque Pablo puede decir muchas cosas. Bueno, nosotros podemos decir muchas cosas también. Pero todo esto, todas estas promesas de que seremos semejantes a Cristo, que tendremos la imagen del celestial, no descansa en el mero hecho de esfuerzos humanos y mucho menos en promesas de un hombre. Descansa justamente en la fidelidad de un Dios amante que se ha revelado en las Escrituras. Dice el verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo descansa en la fidelidad de Dios. Y es que cuando hablamos de la fidelidad de Dios no podemos hacer a un lado otros atributos que están unidos a este tributo o perfección de nuestro Dios, como su soberanía, su santidad. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y todos los demás atributos. Es una unidad en Dios que hablan de su gloria, en el cual está incluido su fidelidad. Y es que no hay forma de que Dios pueda faltar a sus promesas. Pablo se lo dice a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, en su segunda carta. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Los hombres somos infieles porque cambiamos constantemente, somos influenciados, somos atacados, somos manipulables. La mente del ser humano es manipulable, y todo esto viene del exterior. A Dios ninguna de estas cosas le puede afectar. Todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Toda bendición que Dios ha prometido la cumplirá, y toda amenaza la llevará a cabo también. Dice Pablo, esta doctrina de la santificación descansa en que Dios es fiel, y que si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él dijo, este será a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y Dios lo va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay duda de eso. Así que, hermanos, siga adelante, siga perseverando, siga, hermanos, en la lucha, porque Dios ha prometido trabajar en nuestras vidas para hacernos conforme a Cristo. Sí, aleluya. Si estamos persuadidos de esto, continuaremos, hermanos, esforzándonos, buscando más la santidad de nuestro Dios. ¿Usted está persuadido de esto? ¿Usted ve en su vida la obra de Dios? Que el Señor nos ayude a poder ver por medio de los ojos de la fe esta extraordinaria obra de misericordia hecha a nuestro favor. La santificación interior y exterior. Termino con este texto de Judas, capítulo 1, versos 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos.